Noticias 12.1 de la noche y es un gusto saludar aquí en el estudio al doctor Raimundo Padilla Lozoya, catedrático, investigador. ¿Cómo está, Raimundo? Muy bien, Edgar, un gusto para mí estar aquí contigo y con tus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Recientemente nos sorprendió de alguna manera el cambio en el semáforo del tema del volcán de Colima, amarillo por la actividad sísmica, circunstancias que le hemos vivido en otras ocasiones. Tú te has dedicado a investigar en parte los fenómenos naturales, los impactos que tienen de repente y que se convierten en desastres de alguna manera. Sí. Aprender a vivir con ellos, Raimundo. Pues mira, tenemos que aprender a vivir con los fenómenos naturales que en el estado de Colima son muy recurrentes, ¿sí? Y que la relación con la sociedad pues genera riesgos, ¿sí? Y si ese riesgo no es bien manejado, eventualmente se puede convertir en un desastre. Entonces, en un estado como el de Colima, donde inciden la presencia de huracanes, de sismos, de tsunamis, de epidemias, pues a la sociedad colimense le toca aprender a utilizar estos fenómenos para obtener un beneficio, en lugar de verlos como algo maligno, como un castigo divino de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a verlos como un fenómeno recurrentes que se están presentando en Colima, y que traen beneficios, ¿no? Cuando tienes un huracán, pues tenemos un incremento en la precipitación pluvial, eso beneficia a los mantos acuíferos y eventualmente de ahí se obtiene un gran beneficio para la agricultura, para la ganadería, porque se extrae más agua, ¿no? Sí. Entonces, ese es un ejemplo de un fenómeno pues que puede ser utilizado por la sociedad y que si no hay una exposición inadecuada por parte de la población, pues no se produce un riesgo importante, ¿no? Es un riesgo manejable, ¿no? Es un riesgo aceptable, ¿no? Y entonces podemos vivir con ese riesgo durante muchos años sin que se convierta en un desastre. El problema es que el riesgo mal manejado se puede convertir en un desastre y nosotros, las sociedades, pues caracterizamos esos desastres en función del número de muertos, el número de daños, los impactos a los sectores productivos, el retroceso que producen en el desarrollo de una sociedad. En el estado de Colima los frecuentes desastres han causado mucho retroceso económico para el desarrollo de la entidad, ¿no? Apenas se va saliendo adelante cuando se tuvo el huracán Jova, ¿no? Huracán, sismos. Y luego después otros años de bonanza y tuvimos una sequía, ¿no? Y luego después otros años más adelante tuvimos el huracán Patricia, que también tuvo afectaciones severas. Entonces hay grupos sociales que están muy expuestos y que son los que regularmente son más afectados. Entonces ante eso hay que aprender a utilizar los mecanismos legales, económicos, para generar una cultura, pues sí preventiva, pero también que reduzca la vulnerabilidad y fortalezca las capacidades de estas sociedades. ¿Cómo? Pues a través de distintos mecanismos. Puede ser a través de seguros, por ejemplo, en lo que se denomina la transferencia de riesgos, es decir, asegurar la agricultura, asegurar la infraestructura que se tiene para que en el momento en que se llegara a presentar un desastre, pues se cuente con recursos para poder resarcir los daños de la manera más rápida y más óptima, ¿no? De repente suele sorprendernos ver que en cada temporal vemos, por ejemplo, los ramaderos, ¿no? Que lo pierden todo, viene el año siguiente y de nuevo. No solamente el ejemplo de los ramaderos, pero has estudiado huracanes, sismos y demás. De alguna manera hemos avanzado en esto de la prevención, hemos entendido que se requieren nuevas construcciones, no sé, incluso hasta dónde construir y dónde no construir. Bueno, la verdad es que, y pido disculpas anticipadas, las preguntas que tú planteas de verdad que son muy complejas y es difícil poder darles respuesta de manera muy breve, muy específica, muy acotada, porque los desastres son problemas complejos, entonces entrañan muchos elementos de la vida cotidiana, de la vida económica, de la vida política de una entidad. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un evento desastroso, pues no solamente te impacta en el número de personas que mueren en ese momento, en el instante en que se presentó un fenómeno, sino que además pueden tener consecuencias severas durante varios años, ¿no?
En el caso de los sismos, por ejemplo, pueden morir muchas personas después por afectaciones broncorrespiratorias, ¿no? O por problemas cardíacos, y luego se presenta otro sismo de menor escala y fallecen de infarto, ¿no? Por el susto que les generó otro fenómeno, aunque fuera de menor magnitud. Entonces, son, como lo digo, son temas muy complejos a los cuales no es fácil darles una respuesta sencilla, muy acotada, porque nosotros solemos decir en investigación que los desastres y su prevención es transversal, porque tiene que ver con todas las áreas de la administración pública, ¿no? Tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la política propiamente, tienen que ver con la educación, ¿no? Y cómo se hace uso de las herramientas legales, como por ejemplo lo que manda la Constitución y la Ley General de Protección Civil, con relación al incremento de la cultura de prevención, que está plenamente relacionado con la educación de los niños, ¿sí?, en las escuelas, y de los jóvenes, para que aprendan a convivir con estos fenómenos naturales. Entonces, ¿cómo se está insertando el tema de la prevención y de la protección civil en materia educativa? Pues es por sí solo un tema particular, sí, bien interesante. Y cuando dices, estamos avanzando, pues habría que reflexionar a qué tanto hemos avanzado en 36 años en que se ordenó que se incorporara en la educación la prevención, la noción de protección civil y obviamente de la prevención. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en 36 años desde entonces, ¿no? Y ahí es donde uno podría empezar a cuestionar mucho si de verdad hemos avanzado o en realidad nos hace falta mucho por avanzar todavía. Claro, y bueno, entre los estudios que has hecho también es de cómo incide en la propia sociedad, por ejemplo, las creencias. Veía entre tus publicaciones el cómo impacta también el creer que es un castigo divino. ¿Publicaste algo al respecto? Sí, pues tiene que ver con esto que te digo, que tienen muchas aristas los riesgos y los desastres. Así también la cultura está implícita en cómo la gente percibe ciertos fenómenos. Es decir, por ejemplo, las epidemias durante mucho tiempo desde los egipcios eran consideradas castigos divinos, ¿no? Incluso los temblores en Colima, pues también en un tiempo fueron considerados principalmente castigos divinos más que un fenómeno natural. Y continúan las cabalgatas, por ejemplo. Tan así que tenemos un santo patrono contra incendios y temblores, que es San Felipe de Jesús, y que es el santo patrono específicamente relacionado con los temblores, ¿no? Entonces, pues no le ha ido muy bien, evidentemente, porque siguen ocurriendo los temblores y porque siguen ocurriendo los desastres asociados a los temblores. Sin embargo, la población tiene esas creencias, ¿no? Entonces, es una forma de entender cuál es la percepción que tiene la población con relación a ciertos fenómenos, para tratar de comprender cómo podríamos incidir desde la investigación en mejorar sus capacidades para comprender el fenómeno y también para prevenirlo. Es decir, si tú vas a una población donde la mayor parte de los que viven ahí, de los avecindados, creen más en la protección divina, pues difícilmente los vas a convencer de que instalen un aparato de monitoreo o de que instalen algo, un programa de prevención, porque ellos van a decir, no queremos ese programa preventivo porque a nosotros nos está protegiendo ya San Felipe de Jesús o cualquier otra deidad, ¿sí? Entonces, tienes que conocer todos esos elementos culturales de una población para que puedas encontrar el discurso preciso, las palabras específicas que los convenzan de la utilidad y que se apropien también de ese sistema que tú les estás llevando o de ese programa que tú les estás facilitando para prevenir cualquier eventualidad. Has tenido la oportunidad también de convivir con otros investigadores sobre el mismo tema de riesgos, de prevención. Actualmente, ¿qué es lo que se está estudiando, Ray? Bueno, en realidad en México el tema del estudio de los desastres propiamente dicho tiene muy poco que se está investigando a profundidad. El concepto, por ejemplo, de vulnerabilidad, pues apenas se está incorporando desde una perspectiva social, desde una perspectiva antropológica, incluso histórica, ¿no? Sin embargo, el estudio de los fenómenos naturales, pues tiene mucho tiempo, pero no es lo mismo estudiar fenómenos naturales que estudiar desastres, porque el desastre es esta confluencia de elementos tanto sociales como físicos, más condiciones de exposición, de vulnerabilidad y la presencia de una amenaza. Entonces es un cúmulo de elementos
que hacen muy difícil que se pueda estudiar un desastre solamente desde un enfoque fisicalista o ingenieril. Tienes que aglutinar, tienes que involucrar otros enfoques disciplinarios. Entonces, actualmente existen pues ya redes de investigación especializadas. Yo participo en la red SCLIM, la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Es una red con financiamiento CONACYT, y desde ahí estudiamos los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Pero también existen otras redes, la red Sociedad, Vulnerabilidad y Riesgo, de la cual soy integrante del comité técnico, y allí estudiamos otro tipo de fenómenos, ¿no? Desde las epidemias, desde las erupciones volcánicas, los sismos, los tsunamis, con perspectiva histórica, con perspectiva sociológica también y antropológica, ¿no? Y ese acercamiento desde un enfoque más social nos permite también mucho relacionarnos con la población y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahorita lo que ocurre en Colima con relación al volcán, el director del Observatorio Vulcanológico, Raúl Arámbula, a quien le envío un saludo y a todo su personal, nos hacen el anuncio de que el volcán está teniendo un incremento en su actividad y que esta es percibida a través de detectores sísmicos, ¿no? Entonces hay cierta sismicidad que es indicador de que hay actividad al interior del volcán, ¿sí? Sin embargo, para la sociedad que vive en torno al volcán, pues mientras no vean el humo, mientras no vean la ceniza, pues aparentemente no está pasando nada. Aquí es donde se vuelve interesante, ¿sí?, advertirle a la población a través de un mecanismo de comunicación qué es lo que está sucediendo. Desafortunadamente, cuando vamos a estas localidades, pues nos damos cuenta de que hace falta mucho todavía por comunicar mejor las condiciones de riesgo. En el caso específico de la Becerrera, por ejemplo, vamos a poner un caso, hace 2 meses estuve ahí y me di cuenta que, por ejemplo, con lo único que cuentan son con radios walkie-talkies, con 6 radios. De esos 6 radios, solamente 4 funcionan. Y entre los 6 radios, ¿sí?, cuestan 1,600 pesos, los 6 radios. Entonces ya te imaginarás la calidad de estos equipos. Pues prácticamente son equipos que uno le compra a los niños en Navidad para que se diviertan en la casa, ¿no? Son muy baratos. No cuentan con señal de Telcel o de otra empresa de telefonía. No tienen antenas para recibir el aviso. La población, por ejemplo, los niños, el 30% de los niños de la Becerrera se quedan casi todo el día solos en su vivienda, cuidados por alguno de sus hermanos un poco mayores. Entonces, en el momento de una eventualidad, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Porque sus papás están trabajando en Ciudad Guzmán, en los viveros, o están trabajando